Con la participación de representantes de 92 iglesias de la Diócesis Católica de Charlotte, se celebró el Congreso 20 Eucarístico en el Centro de Convenciones de la Ciudad Reina. Miembros de los 50 ministerios y diferentes programas manifestaron su fe y afirmaron su creencia cristiana alrededor de la Iglesia Católica Romana. Más de 10.000 asistentes provenientes de 92 iglesias que cubre la Diócesis de Charlotte caminaron por las calles de la ciudad y se reunieron en el centro de convenciones. El padre Juan Miguel Sánchez, asistente del obispo, pronunció la homilía en español. NotiLíder, con el poder de la información. Cuando era joven, y aún antes de que pudiera recibir la Sagrada Eucaristía, recuerdo muy bien ver a mis padres hacer oración después de misa. Y en algunas ocasiones veía a mi mamá que derramaba algunas lágrimas enfrente del Santísimo. Como un niño pequeño no entendía en realidad por qué mi madre lloraba. Si en repetidas ocasiones me dijo que lo que estaba recibiendo era Dios mismo. ¿Por qué Dios la haría llorar? El tiempo y Dios me dieron la respuesta con más claridad de la que me pudiera haber imaginado. Dios nos invita a que seamos ejemplo para los demás. El impacto que tienen ustedes sobre sus hijos, con su presencia aquí, tiene un gran valor. Obviamente, Dios y el tiempo me dieron la respuesta de por qué mi mamá lloraba, con más claridad, pero mucho mejor. Reflexionar sobre esta experiencia espiritual personal de ver a mi mamá llorar me puso a pensar en lo importante que es para nosotros mostrar en nuestras vidas esa unión con Dios. Con el tiempo, estas maravillosas experiencias se multiplicaron tremendamente en mi ministerio. Desde celebrar la misa, al celebrar el sacramento de la reconciliación, al visitar los enfermos, al estar aquí en el retiro con todos ustedes en este congreso. Estoy seguro de que muchos de ustedes han experimentado esa conexión con Dios. El caminar en las calles de Charlotte nos hace expresar también ese deseo de estar unidos con Dios. Para mis padres, esta constante renovación de la fe les ayudó a ir más allá de esos momentos extraordinarios de gracia, para ser buenos ministros de Eucaristía, enseñar en la preparación de los que se iban a casar, de los que iban a recibir el sacramento del matrimonio, ayudar en retiros de parejas y muchas actividades más en la parroquia. Los frutos de la gracia producidos en sus vidas fueron muchísimos. Por supuesto, aparte de la tremenda tarea de tener que criar 15 hijos en casa. ¿Cómo pudieron hacerlo? Solo hay una respuesta: permaneciendo unos con el Señor y manteniéndose estrechamente conectados con Jesús en la Eucaristía. ¿Por qué les comparto esto? Porque nuestras experiencias de fe y de cómo tomamos en serio nuestro ministerio y nuestro compromiso con Dios mostrarán a los demás la verdadera permanencia de Dios en nosotros y nosotros en Él. Su presencia aquí, en el Congreso, es un ejemplo vivo de lo que significa querer estar unidos a Dios. En el Evangelio Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera y nosotros los sarmientos. Y Él nos invita con entusiasmo a permanecer en Él. Pero en ser sarmientos, podemos ser sarmientos de dos diferentes maneras. Los que están unidos, al menos de nombre,
pero no dan fruto. Y los que están unidos y dan fruto y son capaces de dar aún más. El primer tipo habla del peligro en el cual todos podemos caer. Al proclamar que somos uno con Dios, solo de nombre. Creo en Dios y quiero salvarme, pero también quiero hacer lo que quiera con mi vida, con mi cuerpo y con los demás. No podemos negar que la fe es el principio de la salvación y el primer movimiento del Espíritu para acercarnos a Dios. Pero también es cierto que la fe viva debe traducirse con obras y en unidad filial en Cristo y en la iglesia. Eso es lo que significa permanecer en Cristo, ser uno con su divina voluntad y uno con la iglesia, el cuerpo de Cristo. La invitación de Cristo a permanecer en Él no está diciendo Cristo que permanezcamos cristianos solo de nombre y que eso basta. O incluso que permanezcamos tal vez un poco cerca de Él, sino en Él. Jesús habla de una permanencia que implica no solo una cercanía, sino una unión íntima con Él y en Él. Ser uno en Él y Él en nosotros. Esta invitación a permanecer en Cristo es de lo que los sacramentos se tratan y de lo que las enseñanzas de la Iglesia nos invitan a tener como fin. Cuanto más nos adhiramos a la divina voluntad de Jesús, más capaces seremos de dar fruto y de estar unidos a Él. Para mis padres, fomentar esta unidad en nosotros, con Cristo en la Eucaristía, era fundamental. Tanto que en los domingos no había ninguna otra prioridad. Uno de los mejores recuerdos que tengo de mis padres los domingos es que nos esperaban después de llegar del trabajo. Y mi papá, antes de preguntarme si me había ido bien en el trabajo o si había comido algo, me decía: ¿a qué misa vas a ir? ¿Te has confesado recientemente? ¿A qué hora sales para la misa? E inmediatamente se sentaba en el sofá que estaba más próximo a la salida, miraba el reloj y comenzaba a gritar: te quedan 10 minutos, te quedan 5 minutos, te queda 1 minuto, y así sucesivamente. Al igual que mis padres, espero que muchos de nosotros, todos nosotros, estemos deseosos de fomentar en los demás esa maravillosa relación con Dios, tanto mostrando preocupación como mostrando a los demás lo que significa permanecer en Cristo. Y nada me da más esperanza que ver a tantos aquí en el Congreso, proclamando ese deseo de permanecer unidos a Cristo en la Eucaristía. El mayor deseo de Jesús es que permanezcamos en una unión permanente con Él. Y eso solo se puede hacer en la lucha constante de la vida, en las diversas expresiones de nuestra fe y en los efectos externos que esta relación produce, especialmente en cómo nos relacionamos con los demás. Pero todas estas cosas las hacemos no porque nos guste presumir, sino porque se convierten en el signo visible de los frutos que estamos produciendo en nuestras vidas. No hacemos oración para ser vistos, pero sí que es bueno que los demás nos vean hacer oración. No caminamos en las calles de Charlotte con nuestro Señor para que los demás nos vean, pero sí que es bueno que los demás nos vean hacer procesión con nuestro Señor en Charlotte. Mi mamá no lloraba durante esa meditación para que sus hijos la vieran, pero sí que fue bueno para mí ver a mi madre tener esa hermosa relación con Dios. No estamos aquí para impresionar a nuestros amigos,
ni tampoco para subir las fotos en las redes sociales después del Congreso. Aunque bien, las fotos tal vez animen a otros a venir el próximo año. Estamos aquí porque queremos mostrarle a Dios cuánto lo amamos, cuánto deseamos estar con Él y cuánto necesitamos su presencia permanente entre nosotros. Si Jesús nos pide que permanezcamos en Él para dar fruto, nosotros a su vez debemos preguntarnos dónde es que Él permanece. También tenemos que decirle a Jesús, como los discípulos de Emaús le dijeron: quédate con nosotros, Señor. ¿Y dónde encuentran un punto de convergencia todas estas afirmaciones? La respuesta es la Eucaristía. La Eucaristía, a diferencia de cualquiera de nosotros, tendrá una permanencia misteriosa y una presencia perpetua en el mundo, al menos hasta el final de los tiempos. Hace 100 años, ninguno de nosotros estaba aquí. Bueno, eso creo. Pero adivinen quién sí estaba aquí: la Eucaristía. En 100 años, ninguno de nosotros estará aquí. Pero adivinen quién sí estará aquí: la Eucaristía. Si permanecemos en Dios, permanecemos en aquel que permanece con nosotros en todo momento.